Bienvenidas y bienvenidos. Hoy, vamos a explorar un tema delicado, la demencia, y específicamente factores de riesgo que chance y no conocemos, que están como escondidos en lo cotidiano. Tenemos información interesante, viene de transcripciones, de discusiones con un experto en química. La idea es ver qué dicen estas fuentes, o sea, qué cosas de nuestro ambiente, del aire en casa, los productos que usamos, la comida, qué podría estar relacionado según estas investigaciones. Vamos a ver varias cosas: metales pesados, contaminación, productos del hogar súper comunes y hasta microplásticos. Suena mucho, pero bueno, vamos a tratar de entenderlo. Empecemos con el ambiente. Metales pesados. ¿Qué dicen las fuentes? Sí, mira, es un buen punto para empezar. Las fuentes que se analizaron revisan estudios que sí encuentran, o bueno, observan correlaciones entre estar expuesto a ciertos metales pesados, mencionan plomo, cadmio, mercurio, arsénico, y un riesgo mayor de desarrollar demencia. Digo, ya sabemos que son tóxicos en general, ¿no? Pero este vínculo específico con la salud del cerebro a largo plazo es lo que, pues, se está estudiando más. Claro, ya los conocemos como dañinos, pero ¿por qué específicamente la demencia? ¿Explican el mecanismo? ¿Cómo funcionan? Más que el mecanismo celular exacto, lo que las discusiones subrayan es que al cuerpo le cuesta mucho trabajo deshacerse de estos metales. Se van acumulando, ¿sabes? Con el tiempo, en los tejidos. Y esta carga crónica, esta acumulación, parece ser el factor importante en las investigaciones que citan. Son persistentes, esa es la palabra. Una vez que entran, cuesta que salgan. Y eso, acumulado por años, pues podría afectar procesos neurológicos. Entiendo. Acumulación crónica. Ok. Pero el ambiente no es solo metales. También hablan de la contaminación del aire, ¿verdad? Y creo que con algo inesperado. Totalmente. Mencionan específicamente el dióxido de nitrógeno, el famoso NO2. Y lo sorprendente, como dices, es que la exposición a este gas, que es un contaminante súper común del aire, pues también se correlaciona con el riesgo de demencia, según los datos que presentan. Uno normalmente piensa en problemas de los pulmones, ¿no? No tanto cognitivos. Exacto. Piensas en el tráfico, los coches afuera. Pero aquí viene lo interesante, porque las fuentes señalan algo más cercano, ¿no? Justo. El foco lo ponen en la exposición dentro de la casa. Y la fuente principal que señalan estas discusiones, las estufas de gas. Al cocinar, cuando prendes la lumbre y cocinas sobre todo a temperaturas altas, hay una reacción química entre el nitrógeno y el oxígeno del aire. ¿Y qué se produce? Pues dióxido de nitrógeno. El mismo NO2 del tráfico, pero ahí, liberándose justo donde respiramos. Ah, caray. O sea, la persona que está cocinando está, digamos, en primera fila, respirando concentraciones más altas. Ese sí es un dato fuerte que sacan de las fuentes. Es un punto crítico, sí, lo resaltan mucho. Y por eso la insistencia en la ventilación. Pero ojo, no cualquier ventilación. Las fuentes son muy claras. Recomiendan abrir 2 puntos, 2 ventanas o una ventana y una puerta, algo que cree una corriente de aire. Cruzada. La idea es que si solo abre la ventana de junto, pues no es suficiente, no diluye bien los gases. Se necesita un flujo que de verdad saque el aire viciado. Tiene lógica, sí. Crear una salida. ¿Y mencionan algo más de las estufas de gas? Digo, son súper comunes en México, en todos lados. Sí, fíjate que, para que veamos la seriedad, citan que en Estados Unidos, en lugares como California y Nueva York, ya están pensando en prohibir que se instalen en casas nuevas. Y además que la Sociedad Química Estadounidense, la ACS, ha recomendado cambiarlas por eléctricas. No solo por el NO2, también por otras cosas que se liberan al prenderlas, como benceno. O sea, que la preocupación sí parece seria y va más allá de un solo estudio. Híjole, qué fuerte. ¿Ok? Bueno, del aire de la cocina, pasemos a otras cosas de la casa. Las fuentes señalan productos que usamos diario. Enjuague bucal, ambientadores, desinfectantes. ¿De verdad? Suena casi increíble. Pues sí, así lo mencionan. Hablan de un estudio en particular que encontró una posible asociación entre usar seguido estos 3 tipos de productos y, bueno, un mayor riesgo observado de demencia o deterioro cognitivo.
Y como dices, son productos que están en todas las casas. Por eso llama tanto la atención. Pero ¿cómo? O sea, ¿cuál sería la conexión? Porque uno piensa que usar enjuague o limpiar la casa es bueno, ¿no? Para la salud. La hipótesis que manejan, según lo que se lee en las transcripciones, tiene que ver con los biocidas, o sea, los agentes antimicrobianos que traen estos productos. Son sustancias hechas para matar bacterias, hongos, y la especulación es que, pues, la exposición crónica, quizá absorber poquito por las mucosas o al respirarlos, podría a la larga tener efectos no deseados. Aclaran que falta investigar más para saber bien el mecanismo, eso sí, pero la correlación que encontraron en ese estudio fue, pues, significativa. A más uso reportado, mayor probabilidad observada de problemas cognitivos. Y creo recordar, había una diferencia entre hombres y mujeres en ese estudio. Correcto. Las fuentes dicen que la correlación fue más fuerte en las mujeres que participaron. La explicación que se da en la fuente es especulativa, digamos. Sugieren que chance y es porque, en promedio, las mujeres reportaron usar más seguido estos productos, como ambientadores o desinfectantes, pero lo ponen como hipótesis por patrones de uso, no como que haya una diferencia biológica. Entendido. Entonces, si existe esta correlación, ¿qué recomiendan hacer? No creo que digan dejen de limpiar o algo así. No, para nada. Las medidas son más bien de precaución, de reducir la exposición. Para el enjuague bucal la sugerencia es simple: enjuagarse bien la boca con agua después de usarlo. La idea es quitar los residuos de los químicos, para que no se queden ahí o te los tragues sin querer. ¿Y para los ambientadores y desinfectantes? ¿Qué hacer? Ventilar, ventilar y ventilar. Muy parecido a lo de la estufa. Si usas esos productos, sobre todo los de aerosol o los que huelen muy fuerte, pues hacerlo con buena ventilación. Abrir ventanas mientras los usas y después, para que se vayan los compuestos orgánicos volátiles, los COVs y los mismos biocidas. Hablando de COVs, las fuentes también tocan el tema de la calidad del aire adentro de la casa en general, ¿no? Más allá de la limpieza. Exacto. Subrayan algo importante. El aire dentro de casa, aunque limpies, tiende a empeorar solito con el tiempo. Por un lado, por los COVs que sueltan los muebles. Piensa en el aglomerado, los barnices, las pinturas, alfombras, plásticos, todo eso libera gases lentamente. Y por otro lado, por lo que generamos nosotros, sobre todo al cocinar. No solo el NO2 de la estufa de gas, sino también partículas y vapores cuando fríes, asas, horneas, cualquier cosa. Entonces, es como si estuviéramos en una caja que va acumulando contaminantes sin darnos cuenta. Y la solución sigue siendo ventilar. Es la recomendación principal y que repiten mucho en estas discusiones. Ventilar seguido y, si se puede, crear esa corriente cruzada que decíamos. Sugieren hacerlo en la mañana y en la tarde, aunque el aire de afuera no esté perfecto. La lógica es que, casi siempre, la concentración de contaminantes generados adentro, como los COVs de los materiales, lo de la cocina, etc., llega a ser más alta que la del aire de afuera. Entonces, conviene renovar. Es mejor sacar esos contaminantes que nomás taparlos con un ambientador que chance y hasta añade otros químicos al aire. Tiene todo el sentido, la verdad. Ok, ya hablamos de metales, del aire interior por estufas y productos. Ahora, las fuentes nos llevan a otro tema que últimamente se oye mucho: los microplásticos. ¿Cómo los conectan con la demencia? A ver, aquí la conexión es más indirecta, digamos, y más nueva. Se basa en la preocupación por la exposición tan generalizada que le tenemos. Las fuentes mencionan cómo estamos rodeados de plástico y cómo se va rompiendo en partículas chiquititas. Dan ejemplos muy claros. Las botellas de agua de PET. Explican que el mismo proceso de fabricación, el moldeo por soplado, usa calor y presión alta, y eso puede crear como microfisuras o debilitar la superficie de adentro del plástico. Y eso haría más fácil que con el tiempo, el uso, los cambios de temperatura, pues se desprendan partículitas de plástico al agua. Y no solo las botellas. Recuerdo que mencionaban algo del té, ¿no? Sí, otro ejemplo muy gráfico, las bolsitas de té de plástico, sobre todo esas que tienen forma de pirámide, que a veces parecen como más elegantes. Citan un estudio que encontró que si metes una de esas bolsitas en agua caliente, para hacer el té pues, libera cantidades enormes de microplásticos y nanoplásticos. Hablan de miles de millones de partículas por cada bolsita. El calor, claro, ayuda a que se desprendan. Miles de millones. Es una cantidad brutal. Y la pregunta obvia es,
¿Qué pasa con esos plásticos cuando nos los tomamos o comemos? Esa es la preocupación central que expresan las fuentes, que están entrando a nuestra comida y por lo tanto a nuestro cuerpo. Citan un estudio neerlandés importante de 2022 que fue de los primeros en detectar y medir microplásticos directo en la sangre humana, en una buena parte de la gente que estudiaron. Y eso fue clave porque antes se pensaba que solo las partículas muy chiquitas, los nanoplásticos, podían pasar fácil a la sangre. Este estudio mostró que también pueden entrar partículas más grandes. Y si ya están en la sangre, pues pueden viajar por todo el cuerpo, ¿no? ¿Se sabe qué hacen ahí o cuánto tiempo duran? Ahí está el gran ¿quién sabe que plantean las fuentes? Todavía no se conocen bien los efectos a largo plazo de tener plástico acumulado en los tejidos, en los órganos. Tampoco se sabe bien cuánto tiempo se quedan ahí antes de que el cuerpo los elimine, si es que los elimina del todo. Lo que sí se preguntan es qué impacto puede tener esta exposición constante y por todos lados. Agua embotellada, comida, sal, hasta en el aire puede haber microfibras de plástico. Y esta preocupación por lo que comemos se conecta con la dieta. Las fuentes señalan específicamente a los productos del mar, ¿verdad? Correcto. Los mencionan como una fuente potencial doble, tanto de metales pesados como el mercurio que se acumula en los peces, como de microplásticos. Los océanos, pues lamentablemente, están contaminados con las dos cosas. Los animales marinos se comen los microplásticos que andan flotando o que se comieron otros animales y así entran en la cadena alimenticia que llega a nosotros. Y ante eso, ¿qué consejos prácticos dan? Digo, aparte de lo obvio de tratar de usar menos plástico en general. A nivel personal, la recomendación es cuida moderación. Comer con moderación productos del mar, sobre todo los pescados grandes, los depredadores como el atún, pez espada, esos tienden a acumular más mercurio y potencialmente más microplásticos. Y también dan un consejo curioso, específico para cuando se preparan caldos o sopas con pescado mariscos. Sugieren considerar tirar el líquido y comerse nomás lo sólido. La razón es que algunos contaminantes que se disuelven en agua o partículas pegadas podrían pasar al caldo cuando se cuece mucho tiempo. Interesante eso del caldo. Y ya que hablamos de cocina, también mencionaban algo del aluminio, ¿no? Muy brevemente. Sí, como otro factor a tener en cuenta en la cocina. El aluminio de algunas ollas, sartenes y, claro, del papel aluminio. Aclaran que su relación con la demencia es un tema complejo y que se ha debatido mucho, sin que haya un acuerdo científico claro. Pero por precaución, el consejo práctico que dan es evitar cocinar o guardar por mucho tiempo alimentos muy ácidos como jitomate, vinagre o muy salados, directo en recipientes de aluminio o envueltos en papel aluminio, porque esas condiciones, la acidez o la sal, pueden hacer que se pase un poquito de aluminio a la comida. Vale, otro punto a considerar. Y relacionado con la dieta y reducir la exposición en general, mencionaban una estrategia más amplia, algo que llamaban Soshik. Exacto. Hacen referencia a ese concepto, que al parecer viene de una fuente coreana. Se traduce como comer poco o moderación al comer. No es una dieta específica de qué comer y qué no. Es más bien una filosofía de controlar las porciones, de no atascarse, digamos. Y la lógica, pensando en los contaminantes, es muy directa. Si comes menos cantidad total de comida, pues ingieres menos cantidad de cualquier sustancia potencialmente dañina que pueda traer. Ya sean metales, pesticidas, microplásticos, lo que sea. Es una lógica, pues sí, aplastante de simple. Menos comida, menos contaminantes. Y a las fuentes hasta lo conectan con otras cosas. Mencionan que ya hay estudios que relacionan comer con moderación o la restricción calórica con vivir más tiempo y tener menos enfermedades como la demencia. Aunque los mecanismos seguros son complejos y tienen que ver con metabolismo, inflamación y demás, esta reducción en la carga total de contaminantes que te comes a lo largo de la vida podría ser uno de los factores que ayudan a esos beneficios del Soshik o la moderación. ¡Qué interesante conexión! Ahora, después de oír todo esto, metales, el NO2, los productos de la casa, plásticos, aluminio, pues es fácil sentirse un poco abrumada o hasta con miedo, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva general que da el experto de las fuentes? Para no caer en pánico. Ese es un punto súper importante que se esfuerzan en aclarar. Sí, el objetivo de dar a conocer todo esto, según se entiende de las discusiones, no es asustar a la gente, ni tampoco decir que regresemos a vivir como antes, sin tecnología ni nada moderno. Eso sería, pues, irreal, ¿no? Y no ayudaría. Entonces, ¿cuál es el mensaje clave? ¿Qué sí podemos hacer? El mensaje principal es que saber nos da poder.
Entender cuáles son los riesgos potenciales que pueden estar en nuestro día a día, desde el gas de la estufa hasta los plastiquitos en el agua o el té, y sobre todo, entender cuándo y cómo nos exponemos más. Eso nos permite tomar acciones conscientes para minimizar esa exposición. La clave está en reducir la cantidad, o sea, la dosis, y la frecuencia con la que estamos expuestos a estas sustancias. La toxicología básica lo dice, la dosis hace al veneno. O sea, no se trata de eliminar todo al 100%, que además es imposible, sino de tomar decisiones más informadas para bajarle a la carga general. Exactamente. Se trata de manejar los riesgos de forma inteligente. Ventilar mejor cuando cocinas, enjuagarte la boca después del enjuague, preferir vidrio en vez de plástico cuando se pueda, no abusar de ciertos alimentos, no cocinar cosas ácidas en aluminio. Son cambios chiquitos, prácticos, que sumados pueden reducir la exposición acumulada con el tiempo. Es actuar sabiendo, no desde el miedo. Perfecto, creo que esa perspectiva es fundamental. Entonces, si tuviéramos que resumir los puntos más importantes de lo que exploramos hoy, basados en las fuentes, Yo diría que lo principal es darnos cuenta de que nuestro entorno más cercano, nuestra propia casa, puede ser fuente de exposición a químicos que, a la larga, podrían ser problemáticos. Vimos la conexión que se estudia entre demencia y metales pesados, la importancia del NO2 que se genera al cocinar con gas, las correlaciones que se han observado con ciertos productos de higiene y limpieza por sus biocidas, y esta preocupación nueva pero creciente por los microplásticos que se nos meten en la dieta y en el cuerpo. y las acciones clave que podemos tomar son bastante concretas. Ventilar mucho mejor la casa, sobre todo cocina y baño. Poner atención a los ingredientes o componentes de los productos que usamos muy seguido. Fijarnos en los materiales que tocan nuestra comida. Envases, utensilios. Moderar el consumo de alimentos que puedan acumular más contaminantes. Y en general, pues, tener una actitud de precaución informada. Exacto. Son pasos prácticos, basados en la información de estas fuentes que buscan minimizar riesgos sin tener que cambiar radicalmente nuestro estilo de vida. Y para terminar, me queda una reflexión, algo que las fuentes no responden, pero que, pues, nos deja pensando. Si todo el tiempo estamos descubriendo riesgos a largo plazo en cosas que ya usamos todos los días masivamente, ¿qué podríamos hacer como sociedad, como personas, para impulsar un enfoque más precautorio? ¿Cómo pedir más transparencia, más pruebas de seguridad antes de que algo se vuelva indispensable? Es una pregunta complicada, pero creo que relevante, que queda flotando después de esta exploración.